Hola, hoy vamos a trabajar la estructura algebraica grupo abeliano. Por supuesto, este grupo abeliano ya cumple con las primeras propiedades de grupo, que son las primeras 4 que vimos: cerradura, asociativa, elemento idéntico, elemento inverso. Agregaremos una quinta propiedad. Esa quinta propiedad me ayuda a identificar, por supuesto, esta nueva estructura algebraica llamada grupo abeliano. Su nombre lo obtuvo gracias a un matemático noruego que estudió precisamente estas estructuras aplicadas a ecuaciones algebraicas resueltas por medio de radicales. Gracias a él se le agrega el abeliano. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedad vamos a agregar en este grupo? Que ya es grupo, por lo tanto cumple cerradura, asociativa, elemento idéntico, elemento inverso. Agregaremos la conmutatividad. Con esta conmutatividad ya tenemos las 5 propiedades principales que debemos analizar y con ello tendremos lo que es un grupo abeliano. Solo para recordar, tengo la conmutatividad, solo para recordar la matemática de cada una de estas propiedades, vuelvo a escribir, por supuesto, cuándo se cumple una cerradura, cuándo se cumple asociatividad, idéntico, inverso y conmutatividad. Definamos que estoy trabajando con un conjunto C y con una operación binaria asterisco. De ahí entonces que para la cerradura yo debo de decir que tengo dos elementos del conjunto C asociados con esta operación, me va a dar como resultado un elemento C. Ese elemento C yo debo analizar y verificar que pertenece al conjunto C. La asociatividad es el poder asociar de diferente manera los elementos que voy a trabajar, A con B, operado con C. El resultado no se debe modificar si yo asocio los elementos de diferente manera y operados B con C y después con A. El elemento idéntico, recordando, es un elemento que yo desconozco por el momento, pero voy a buscarlo. Ese elemento idéntico operado con un elemento del conjunto me tiene que dar el mismo conjunto. Ya habíamos platicado de elemento idéntico por la izquierda, elemento idéntico por la derecha. También vamos a trabajar lo que es el inverso. El inverso me tenía que dar, operado con un elemento, me tenía que dar el idéntico que encontré acá arriba. Si este idéntico no existía, el inverso tampoco. Ahora la conmutatividad lo que hay que agregar es la asociación de A con B, operado, me tiene que dar B con A. Estas son las generalidades que deben de cumplir mis 5 propiedades y si estas 5 propiedades se cumplen, tengo un grupo abeliano. Ahora veremos el ejercicio. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice el enunciado del ejercicio que nos están planteando. Decimos entonces que tengo un conjunto de elementos. Ahora, por favor, vean con mucho cuidado cuál es la característica de estos elementos. Me está diciendo que el conjunto B está conformado por parejas, fíjense, vamos a llamarle parejas. Ustedes realmente los conocen como R2. Recuerden que estamos trabajando en los reales en 2 dimensiones. Esto lo vieron ustedes un poquito cuando trabajaron plano en cálculo y geometría analítica. Entonces te dice elemento A y elemento B. Este es el ente, este es lo que estoy reconociendo yo como un elemento del conjunto B, donde además estos elementos A, B pertenecen a los reales. Esta es la característica de los elementos del conjunto B. ¿Cómo los voy a relacionar? Ok, me están indicando el elemento, primer pareja, AB. Segunda pareja, CD. Vean que cumplen realmente con las características para pertenecer al conjunto B. ¿Cómo los relaciono? Fíjense, primer componente de mi pareja, de este elemento, y la primer componente de la segunda pareja, porque recuerden que para que sea operación binaria yo necesito 2 elementos de la misma especie. Ahí están, ¿va? ¿Y cómo lo obtengo? A más C y me da la primer componente de mi resultado. Luego, B y D también se relacionan y me da la segunda componente de mi resultado. Observen que lo que tienes es otra pareja. Y esto, por supuesto, pertenece a B. Y con esto de una vez, en realidad estaríamos checando la propiedad de cerradura.
Déjenlo escribo para que vayan viendo. Entonces, un elemento de B es A, B, conjuntamente. Y lo relaciono con otro elemento de B. Y aquí me dice la operación, estas primeras componentes, súmalas. ¿Con qué suma? Con la suma usual. Volvemos a apoyarnos, por supuesto, en las operaciones ordinarias que conocemos, suma de números reales, para poder conformar lo que es la operación binaria. Después B y D también lo sumo. ¿De acuerdo? Y entonces vean, efectivamente, si yo sumo A más C, A y C son reales. Al sumarlos, ¿qué te da? Un real. Esta componente es real, lo que me está indicando el conjunto. Y esta componente también es real. Es una pareja de dos elementos reales, por lo tanto, esto pertenece a B y cumple lo que es la cerradura. ¿De acuerdo? Vamos con la asociatividad. Para la asociatividad voy a requerir, ahora no 2, 3 elementos. Recuerden que para poder hacer la asociatividad necesito asociar de alguna manera 2 elementos para después operarlos con un tercer elemento. Entonces vamos a decir, primer elemento AB. ¿De acuerdo? Primer elemento AB. Y lo voy a operar con un segundo elemento que es CD. ¿De acuerdo? Y lo opero con un tercer elemento que le voy a llamar EF. Pareja, pareja, pareja. Observo que estos pertenezcan a B. ¿De acuerdo? Y entonces voy a asociar de diferente manera hacia la derecha para ver cómo va a continuar el resultado. AB operado con CD operado con EF. ¿De acuerdo? Y entonces lo tengo de esta manera. Primero vamos a trabajar esta parte izquierda para ver cuál es el resultado que nos da. Y entonces AB con CD operado de esta manera sería A más C, B más D. Este es el resultado de esta primera operación binaria. Y lo opero con EF. Como les digo, voy a trabajar del lado izquierdo para que veamos cuál es el resultado final y después trabajamos la parte de la derecha para ver cuál es ese resultado y hacer la comparación final. Y entonces aquí, ahora esta es la primer pareja o la primer componente de esta pareja y esta es su primer componente. Entonces sumas primeras componentes que sería A más C más E y sumas después segundas componentes de cada ente matemático. Y observen, el resultado por el lado izquierdo sería de esta manera el resultado de mi asociatividad. Del lado derecho, vamos a trabajar. Operemos primero lo que tengo entre corchetes. Entonces, para diferenciar entre un circunflejo con el corchete. Y entonces sería la operación de estos dos entes. Mi resultado sería C más E, las primeras componentes. Y luego D más F, las segundas componentes, ¿de acuerdo? Y entonces, otra vez, nuevamente, voy a operar esta primera y esta segunda. ¿Quiénes son las primeras componentes? Entonces, A más C más E, B más D más F. Comparemos los resultados que acabamos de obtener. ¿Lo de la izquierda es igual a lo de la derecha? Sí. Por lo tanto, mi propiedad cumple. Vamos por buen camino. Llevamos 2 propiedades que se cumplen. Siguiente propiedad, vamos a hablar de un elemento idéntico. Para el elemento idéntico, recuerden que yo estoy buscando un elemento que pertenece a este conjunto B. No lo conozco, pero sí sé sus características. Si yo quiero que pertenezca a B, entonces yo lo voy a plantear como un elemento donde tengo E1 y E2, ¿de acuerdo? Y este, por supuesto, pertenece a B. Hay que cuidar, por supuesto, que E1 y E2 pertenecen a los reales, para que cumpla con todas las características que requiero para este conjunto. Y entonces, yo necesito un elemento del conjunto, que sería AB, que al operarlo con ese idéntico, me tiene que dar el mismo elemento AB. De esta manera, entonces, ya estoy checando que ¿sí? Al operarlo, siempre me tiene que dar el mismo elemento. Esa es la propiedad del idéntico, ¿de acuerdo? Opero lo primero y sería A más E1, primeras componentes de ambos entes, más B
E2 segundas componentes. Y el resultado es AB. ¿De acuerdo? Por igualdad de entes que estoy trabajando matemáticamente, esta primer componente es igual a esta primer componente, por lo que A más E1 es igual a A. Y B más E2 es igual a B. Como estoy trabajando una suma ordinaria, yo puedo hacer un despeje directo y voy a decir que E1 sería, para poder equilibrar la ecuación, restar sería en ambos lados de la ecuación el elemento A menos A, y esto que te da 0. Lo mismo sucede para el despeje para E2, por lo que E2 también sería 0. Con esto tengo mi elemento idéntico y lo planteo que sería la parejita 0 con 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el idéntico, ya sé cuál es. Ahora voy a buscar el elemento inverso gracias a ese idéntico que encontré. Entonces, mi elemento inverso, nuevamente, lo que hay que hacer es identificar quién va a ser ese inverso, cuáles son sus características, porque tampoco lo conoces, y ya después buscarlo. Entonces, el inverso, voy a plantearlo de esta manera, decir que va a ser una pareja I1 y 2, que pertenece, por supuesto, al conjunto B, y entonces I1 y 2 pertenece a los reales. Son las características para poder especificar este elemento que pertenece a B. Para operarlo, entonces, el resultado va a ser I1 y 2 operado con un elemento AB. El resultado me tiene que dar el idéntico que encontré, que sería 0, 0. ¿De acuerdo? Recuerden aquí también el trabajar por la izquierda y por la derecha, lo que es la parte de el idéntico y el inverso, ¿de acuerdo? Les tiene que dar lo mismo. Ahí les dejo que ustedes vean por la derecha los datos del idéntico y tanto del inverso para que ustedes lo razonen un poquito a la hora de hacer la operación binaria. Hago aquí la operación correspondiente de acuerdo a esta suma y entonces me queda I1 más A, I2 más B. Y esto igualado al idéntico que es 0, 0. Otra vez por igualdad, este ente y este, me quedaría que esta primer componente es igual a esta y esta segunda componente es igual a esta. Por lo que I1 más A es igual a 0 y la voy a poner de este lado. I2 más B es igual a 0. El despeje para poder obtener I1, entonces debo restar en ambos lados de la ecuación esta componente A, por lo que me quedaría que I1 es menos A, I2 es igual a menos B. Por lo tanto, mi inverso también existe y sería, lo voy a poner aquí en grande, menos A, menos B. Los simétricos de estos elementos reales, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería, por supuesto, mi inverso. Hasta aquí llevamos 4 propiedades y podemos ver que este sistema algebraico hasta el momento, su estructura que está conformada es un grupo. Pero aún nos falta la última propiedad, la propiedad de conmutatividad, para ver si tengo un grupo abeliano. Para la conmutatividad, como ya lo habíamos visto en términos generales, requiero de 2 elementos del conjunto, que en este caso sería AB operado con CD, ¿sí? En realidad aquí la conmutatividad lo que me está indicando es, no importa cómo pongas los elementos, finalmente al operarlos el resultado tiene que ser el mismo. Y entonces para la conmutatividad sería intercambiar estos elementos para ver si efectivamente me da el mismo resultado. Entonces, operando estos dos entes, las primeras componentes es A más C y las segundas componentes es B más D. Nunca pierdo de vista cuál es la operación binaria. Después, del otro lado, y entonces continúo. Las primeras componentes sería C más A y las segundas componentes sería D más B. Aquí tengo que hacer un análisis. Vamos a analizar si esta parte izquierda y esta parte derecha son en realidad el mismo elemento. ¿A qué voy? Por números reales, recuerden que finalmente son números reales. A más C es igual a C más A. Claro, no importa cómo sumas, el resultado va a ser el mismo. B más D es igual a D más B. Por supuesto,
también, porque estoy sumando números reales y existe la conmutatividad en los reales, sobre todo en la suma de números reales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se me cumple la conmutatividad, llevamos 5 propiedades. Las 5 propiedades en este sistema algebraico lo que me están indicando que B es un grupo abeliano. Tengo, por supuesto, un grupo abeliano con la operación que me están indicando, ¿de acuerdo? Esta operación, bajo esta operación, este es un grupo abeliano, ¿de acuerdo? ¿Ok? Espero que les haya ayudado.